Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Soy Carolina Campos. La evaluación de los aprendizajes es uno de los componentes más complejos en los procesos de formación profesional, dado que ha sido reducida y hasta confundida con el concepto de calificación. Para darnos una perspectiva más amplia de esta temática, conversamos con Caterina Gallardo, decana regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Caterina Gallardo tiene estudios de licenciatura en Pedagogía por el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, Perú, de maestría en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México y de doctorado en Innovación y Tecnología Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Su línea de investigación va dirigida hacia los estudios psicopedagógicos y entre las temáticas de mayor interés están la evaluación de los aprendizajes y la educación basada en competencias. La evaluación no es solamente una rendición de cuentas para saber cuánto ha aprendido mi alumno. Es sobre todo una minería interesantísima de información para que yo como maestro ajuste y mejore mi didáctica. Entonces es en las dos vías que tenemos que ver la riqueza que encierra la información desde la evaluación. Exacto. Y antes de comenzar la parte más formal de esta entrevista, ¿qué es lo que más le gusta de enseñar este tema de evaluación? ¿Por qué le gusta tantísimo? Fíjate que a mí me encanta. Yo creo que soy enamorada de los insights de mis alumnos, ¿no? Porque pues tenemos muchos años frente a la evaluación, primero como estudiantes y luego el gran reto de ejercer la evaluación como profesores, como docentes. Me encantan los insights cuando se dan cuenta que las prácticas que tengo de evaluación como profesor frente a grupo son generalmente una fusión entre mis sistemas de creencias de lo que es la evaluación, además de la repetición a veces inconsciente de lo que mi mejor maestro hacía cuando me evaluaba. Entonces, ese binomio está bien interesante porque las prácticas de evaluación, como tú bien dijiste, es de los puntos más difíciles a veces en las prácticas educativas, porque justamente está muy arraigado, pero muy arraigado en mi sistema de creencias de para qué sirve la evaluación, cómo tengo que ejecutarla, cómo tengo que tratar esos resultados, qué efectos tiene en las personas implicadas en la evaluación y no solamente en el evaluado. Y también esta otra parte de yo como alumno, cómo me sentí, cómo me fue con mi mejor maestro, con quien mejor me transmitió todos esos conocimientos o me permitió desarrollar esas competencias cuando ese profesor o esa profesora me evaluaba. Y es que ahí lo que te digo de los insights, ¿de qué se tratan? Bueno, se tratan simplemente de entender que desde la teoría y luego desde las prácticas vistas desde diferentes aproximaciones de lo que es la psicología pedagógica, desde la psicopedagogía, pues ya nos vamos dando cuenta que no podemos hacer los mismos procesos de evaluación en todos los modelos educativos o desde cualquier perspectiva desde la que trabajan, ¿no? Es ahí donde empieza ese darse cuenta de que estamos a veces tomando malas decisiones, que a veces no estamos
realizando la evaluación tal como ese modelo educativo, esa filosofía o esa pedagogía demanda, y mucho menos estamos siendo conscientes de toda la parte ética y toda la parte social afectiva de la evaluación. Con ese diseño del ambiente de aprendizaje que realizo para que los alumnos le terminen de tener miedo al tema, ¿no? Primero, y luego que entiendan lo poderoso que es trabajar desde la teoría y desde buenos fundamentos conceptuales para tomar decisiones en evaluación, entonces es cuando yo me siento satisfecha. Decir, acá va a haber un cambio, ¿no? Acá va a haber un cambio para bien. Entonces, espero no haberme explayado mucho, pero esa es la razón por la cual me encanta el tema. Y se lo quería consultar porque precisamente es una temática, como decíamos, ¿verdad? Difícil, compleja, que a veces le tenemos un poco de miedo, y creo que es un asunto de miedo de todos los participantes en este proceso educativo. El estudiantado ni para qué, ¿verdad? Miedo que debe tener siempre ante cualquier forma de evaluación, incluso frente a la evaluación diagnóstica, que es cuando no tiene una nota la evaluación, pero se quiere ver qué saben los alumnos. Está también el miedo de la persona docente de si habrás escogido la mejor estrategia de evaluación, de que si los instrumentos que usó están bien diseñados, con validez. Y fíjate que cuando, de manera de repente estratégica, cuando empiezo a hacer conciencia con mis estudiantes que está en nuestras manos las decisiones que tomemos sobre la evaluación, ahí es donde empezamos todos a entender que tomar una decisión va más allá de imitar una buena práctica. Entonces, es ahí donde los invito a que primero profundicemos muchísimo en la parte teórica conceptual de la evaluación para luego ya pasar a la parte instrumental. Ese es uno de los grandes talones de Aquiles de la evaluación. Pensamos que evaluar es hacer un examen. Pensamos que evaluar es hacer una rúbrica. Pensamos que evaluar es de repente generar un proyecto con ciertos criterios, pero no entendemos que primero y antes que nada, evaluar es conocer muy bien la parte filosófica, pedagógica y por supuesto el sistema, y le voy a decir el modelo educativo desde el que trabajamos, porque cada modelo educativo parte de una parte, perdón por la redundancia, parte de una columna vertebral filosófica y pedagógica que se traduce pues a una teoría de la enseñanza-aprendizaje, y desde entender la teoría entonces empezamos a tomar decisiones. Te pongo un ejemplo. Vamos a decir que la escuela donde yo trabajo como docente, sea primaria, secundaria o universitaria, tiene un componente en su modelo educativo donde promulga que el estudiante va al centro, ¿ok? Y que los procesos comprensivos del entorno y de su realidad es lo que caracteriza la formación de ese estudiante. Entonces dices, a ver, ¿a qué te refieres con procesos comprensivos? Y ahí como que le vas rascando, ¿no? Pues resulta que ya más adelante, cuando dan los detalles del modelo educativo, dicen que el estudiante de esta institución favorecerá esa parte comprensiva y analítica de su realidad, más que hacer un proceso de memoria y repetición de algunos elementos. Que el aprendizaje debe ser genuino y debe partir de los intereses del estudiante, más de que siempre se le diga qué es lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, ¿no? O sea, que otro piense por él. Bueno, entonces uno así como que va entendiendo y dices, ajá, podría ser que esta parte del modelo educativo lo que esté diciendo es que nos vamos a pegar más a un proceso de enseñanza-aprendizaje desde la parte cognitiva, desde una teoría del aprendizaje más desde la cognición o constructiva, más que una conductual o de repente más que una sociohistórica. Bueno, pues entonces vayamos a ver
qué es lo que dice la teoría con respecto a este proceso que tiene que seguir el profesor, pues justamente para que comprenda, para que el alumno esté en el centro, que piense, que decida, ¿no? Bueno, entonces ahí ya me voy a ver la teoría y resulta que la teoría dice que en efecto, o sea, este proceso de enseñanza-aprendizaje debería privilegiar mucho, más que la memoria y más que la repetición, es ese cuestionarse, ese reflexionar, ese dejar que el alumno explique sus propias palabras, ese dejar que el alumno compare y analice, que deduzca sus propias conclusiones y que encuentre procesos pues no tan coherentes, ¿no? Que empiece a ver dónde están esas incoherencias, pero que las descubra él, no que el profe se las diga. Bueno, ok, perfecto, armo toda mi clase muy bonita, empiezo a hacer preguntas apropiadas para que esa motivación y toda esa reflexión interna se dé. Pero termino haciendo un examen de conocimientos al final. Y ahí maté todo esfuerzo en apropiarme del estilo de enseñanza, de apropiarme de desde dónde parte la filosofía, la pedagogía de mi modelo, porque al momento de evaluar no sé qué decidir para poder ir en consonancia con eso que he estado trabajando tan bien desde que entendí el modelo educativo. Estás escuchando Dedum Radio. Transformando la docencia universitaria. Entonces es ahí donde pues ya empezamos a ver que primero y antes de tomar decisiones de evaluación con los alumnos necesitamos primero entender esos procesos de pensamiento, pero también de desarrollo motriz, pero también de desarrollo afectivo, emocional, como esos procesos que están en la literatura desde la psicopedagogía y que se conocen en la literatura como taxonomías de aprendizaje, cómo esas taxonomías nos van primero ilustrando de esta complejidad, cómo va de simple a complejo el desarrollo del ser humano en estas 3 dimensiones. Y entonces a partir de ahí decir, ok, entonces si estoy en una primera etapa, ahora sí me voy a la instrumentación, podría ejecutar tal actividad, podría desarrollar tal instrumento, la rúbrica me va a servir para esto, a veces hay que hacer listas de cotejo, pero no decido sobre lo instrumental, sino hasta entender cuál es el core, cuál es el centro, el corazón de la parte filosófica y pedagógica de mi modelo. Eso, Carolina, lamentablemente nos lo pasamos de largo, así de, sí está la teoría ahí, algún día la estudiarás, espérame que te enseño a hacer preguntas, espérame que te enseño a hacer Kahoot, pero termino haciendo lo mismo, aunque mis misiones educativas sean diferentes. Eso es lo primero que trabajo con los profesores. Creo que ese es como la primera parte clave que me ha funcionado mucho en estos años que he sido docente de esta materia y que veo resultados, que eso es lo más bonito. O sea, veo ese cambio de mentalidad y decir, tengo que ser más reflexivo sobre las decisiones que tome en evaluación y no reaccionar ante un pedido de que mañana hay evaluación, a ver cómo le haces. Y reaccionar a última hora y decir, mañana tengo que hacer un examen, tengo que ponerlos a trabajar en algo, que no se vea que no están haciendo nada. Si eso no está pensado y concebido desde antes, lamentablemente sigue siendo cosas de relleno. Claro, y precisamente, dado que usted se está refiriendo a esa reflexión sobre la parte filosófica, etcétera, que ya nos mencionó, yo quisiera que usted nos aclare, ¿es lo mismo hablar de evaluación educativa que hablar de evaluación del aprendizaje? Qué bueno que lo preguntas, porque la evaluación educativa se entiende como el todo. La evaluación educativa tiene 4 componentes, vamos a decir 4 columnas vertebrales. La evaluación del aprendizaje, es la evaluación curricular, es la evaluación docente y la evaluación de infraestructura educativa. 4, donde evaluamos, por supuesto, la educación como todo un entorno complejo, pero una cosa es evaluar alumnos, otra cosa es evaluar profes. Ahí evaluamos pues sus competencias docentes y todo. Otra cosa es evaluar la infraestructura con la que contamos, los materiales, los ambientes de aprendizaje, físicos y tecnológicos, por supuesto.
Y otra cosa muy diferente es evaluar el currículum y la instrucción. Entonces, no son lo mismo. Todo eso, si le quiero dar un solo nombre, sí es evaluación educativa, pero luego hay que ser muy específicos cuando ya nos estamos refiriendo a quién estamos evaluando, ¿no? De Dun Radio. Hablemos sobre los retos que enfrentan los profesores universitarios frente a la evaluación. Hablamos en general sobre los sistemas de creencias, sobre las cosas que tendemos a copiar de personas que admiramos o que parece que a veces es nuestro único ejemplo y a veces es porque realmente funcionó o parecía que funcionara. Aparte de esto, ¿cuáles diría usted que son los retos que enfrentan los profesores universitarios en cuanto a evaluación? Yo creo que son varios, pero yo te los resumiría en una aproximación que en el 2019 emitieron dos autoras sobre lo que es evaluar y cómo poderlo entender de una manera mucho más estructurada para que las instituciones y los profesores tomen cartas en el asunto. A ver, ¿a qué me refiero? Pastore y Andrade son estas autoras que hicieron algo espectacular, desde mi punto de vista espectacular, porque de verdad que poca gente hace algo tan bien hecho y de manera global. Pastore y Andrade tomaron la decisión de hacer un estudio con el método Delphi. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando hablamos de los retos que los profesores universitarios pues enfrentan al evaluar, estábamos hablando también de una literatura de repente ya muy antigua, ¿no? Muy antigua en el sentido que nuestros referentes seguían siendo Michael Scriven, y seguían siendo Bloom, y seguían siendo Daniel Staffelbein, que son pilares de la evaluación, pero que ya también pues pasaron bastantes añitos ya de eso, ¿no? Y entonces dijeron, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que los profesores universitarios tienen que desarrollar competencias para evaluar? Y entonces con este método Delphi, ellas hicieron una consulta internacional, que ese es así como que para mí, wow, porque pues tuvieron un fondo importante de investigación y se pusieron a hacer una consulta con expertos, no solamente como profesores o escuelas, sino también como estos departamentos como councils, como esos consejos. Algunos sistemas educativos tienen consejos de evaluación. Y entonces pues detectaron a los consejos más importantes del mundo y en Estados Unidos y en América. Y entonces al final lo que dijeron es, a ver, al hablar de competencias docentes para evaluar, tenemos que ver que hay un pilar teórico conceptual, un pilar praxeológico y un pilar ético. Esos son los tres grandes retos del profesor universitario. Es decir, que no solamente basta con saber esta parte teórico-conceptual de la evaluación, ¿ok? Si yo entiendo pues mis historias de aprendizaje y domino las taxonomías y puedo hacer un proceso de validez, de confiabilidad, evaluación de los reactivos, estadísticas, bla, ¿no? Esa es una parte. Otra parte ya es la praxeológica, es decir, bueno, y ahora todo esto teórico, ¿cómo lo adapto a mi mejor forma de evaluar con el tiempo que tengo, con la cantidad de alumnos que tengo, con los momentos de evaluación que me exige la institución, pero también lo que yo sé que es importante para la materia o para la disciplina, ¿no? Una cosa es que la escuela te diga, tienes que hacer obligatoriamente examen parcial y final. Ah, bueno, pues ok, lo apunto, ¿no? Tengo que hacer un examen parcial y final porque así lo exige la institución. Pero eso no es lo único que tienes que decidir. Tienes que decidir hacia adentro cuándo es importante utilizar algún tipo de mecanismo, ¿no? Mira, en esta parte voy a hacer una rúbrica, pero en esta parte es mejor un mapa conceptual, en esta parte voy a hacer definitivamente un mapa mental, en esta parte vamos a hacer cuadros sinópticos, en esta parte vamos a hacer diagramas de flujo. Y así, o sea, yo les doy una gran lista a todos, ¿verdad? De todo lo que podemos hacer para evaluar, pero con una razón. Entonces, esa es la parte praxeológica. ¿Qué voy a elegir y por qué? Y luego viene la parte ética,
que por supuesto la evaluación no le afecta solamente al evaluado. Hay que rendir cuentas al Estado, hay que rendir cuentas a los padres. Y aunque estemos en universitarios, perdón, pero cada vez son más los papás que piden cuentas con respecto a qué está aprendiendo mi hijo, por qué lo está aprendiendo, eso cómo le va a servir para la vida laboral. Yo sigo pagando la colegiatura de mi hijo. O sea, yo sí soy una persona que esperaría pues también algún tipo pues de argumento con respecto a cómo se está evaluando y por qué se está evaluando así, ¿no? Y además que existen estándares éticos internacionales de evaluación, que esa es otra cosa que también de refilón, por ahí lo meto en mi clase, porque, por ejemplo, hay prácticas internacionalmente ya sabidas que es, pues no podemos estar divulgando los resultados de evaluación de un alumno. Eso está así como que eso es totalmente personal. Es también de una práctica ética darle la retroalimentación en tiempo y forma. No es si quiere, no es saber si puedo, estoy obligado a dar una retroalimentación. Entonces, esas partes éticas también tienen, o sea, el desafío al final, te cuentas es si vamos, echamos para atrás un ratito, dices, ok, tengo que aprender la teoría, tengo que aprender cómo llevarlo a la clase según mis necesidades, tengo que tomar en cuenta la parte ética. Y la pregunta es, ¿y a qué hora me capacitan para hacer todo eso? Entonces, es el profesor que tiene que exigirlo, pero también es la universidad que tiene que entender que su plan de capacitación no puede seguir siendo como se hacen exámenes. Entonces, bueno, es doble reto, Carolina. Claro, es un reto para todos los actores del proceso educativo, exactamente. Estás escuchando EDUM Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. ¿Qué necesitan saber los profesores para ser buenos evaluadores del aprendizaje, Caterina? Qué buena que la preguntas. Mira, yo creo que lo primero que tienen que saber, bueno, aparte de los pilares que te acabo de comentar de Pastora y Andrade, es primero relajarse porque nadie aprende evaluación en un año. O sea, es un proceso que puede ser continuo toda la vida. O sea, siempre vamos a estar entendiendo, mejorando, afinando todo lo que son procesos de evaluación. Ese es uno. Dos, yo creo que algo que también que tiene que aprender es la anticipación. La evaluación que realmente resulta efectiva es la que se planea, no es la que se hace un día antes de que las cosas sucedan. Para eso hay instrumentos valiosísimos. Carolina, yo te digo que creo que la primera publicación de una tabla de especificaciones, que es lo que yo recomiendo, se hizo por allá de los 40, 50. Una tabla de especificaciones es una tabla que contiene todo lo necesario para que yo en un solo golpe de vista pueda ver qué estoy decidiendo como evaluación y por qué. Porque empieza con una primera columna donde están los objetivos, las competencias, las destrezas, con el modelo que trabajen. Luego está toda la parte temática, que es lo que voy a trabajar con mis alumnos en relación a los temas. La siguiente columna es qué porcentaje de relevancia y tiempo me lleva a trabajar en eso. Esto nada más el profesor lo puede saber. El tema 1 me va a llevar 1 hora de las 10 horas que tengo para esto. 1 hora, pero es súper importante, porque sin eso no puedo trabajar todo lo demás. Bueno, entonces ahí voy jugando. A esto le doy un 20% de importancia de ese 100%, ¿no? Y así, esto tiene el 30, esto tiene el 40. Esa determinación entonces ya luego me lleva a decir cuánto tiempo le voy a dedicar, qué tipo y qué longitud de instrumento voy a usar. Ah, mira, aquí sí es muy importante que tenga un examen. ¿De cuántas preguntas lo haré? No, pues tiene un 20% del curso. Ah, bueno, entonces de repente con un examen de, no sé, 10 preguntas bien hechas, con este tema la hago. Sí. Y es ahí donde esas decisiones, ese razonamiento empiezan a fluir.
Porque si no tienes toda esa planeación y nada más dices, tengo que hacer un examen. Ah, pues mis exámenes que me resultan pues son de 20 preguntas. A la pregunta 5 ya no sabes qué hacer, porque no tienes ni la relación, ni es tan relevante y entonces empiezas a hacer preguntas de confusión múltiple porque pues hay que rellenar un examen de 20 hojas. O sea, no. Entonces con estas todas las especificaciones uno va haciendo y sobre todo puedes ir determinando qué vas a necesitar para la parte diagnóstica, formativa y sumativa. Esa es otra parte súper importante. La diagnóstica, como bien dijiste ahorita, bueno, ¿cómo voy a saber con qué conocimiento previo llega el alumno? ¿No? En la formativa, ¿cuáles van a ser mi proceso, mis puntos en que voy a dar retroalimentación? La formativa, si no tiene retroalimentación, no es formativa. ¿Ok? Entonces, inclusive a mí me funciona mucho decir, esta tarea, esta actividad, este proyecto va a ser formativo, pero me va a llevar tantos días retroalimentar, porque luego nos emocionamos, mandamos una super tarea y nosotros sí, retroalimentamos, te llegan 20 tareas, cada tarea de 30 páginas, ahí te encargo cuándo vas a retroalimentar, ¿no? O sea, va a ser imposible. Entonces, eso me permite tener mecanismos de evaluación más acotados que yo pueda en el tiempo que tengo poder dar una retroalimentación. Y también es importante decidir si esa retro la voy a dar de manera individual o la puedo dar de manera grupal. Y luego ya la sumativa, donde digo ya de manera integral, voy a hacerles un examen, pero además voy a hacerles un proyecto, pero además van a construir un diagrama de flujo, un diagrama de Venn, y de manera sumativa también, pues ya nada más al final les doy como una calificación y un comentario final, pero ya no debe ser tan exhaustivo como la formativa. Entonces, esa tabla de especificaciones, yo se las doy a mis alumnos el primer día de clases. Estos son los temas, estas son las competencias, esta es la importancia, aquí está cómo vamos a ir haciendo esto y cada uno de esos va a implicar un trabajo, un formato, una rúbrica, todo eso te lo voy a ir entregando conforme vamos avanzando en las semanas. Ahí yo siento que los alumnos rompen un primer miedo, que es la incertidumbre de la evaluación. Ya saben cómo los voy a evaluar, ya saben qué tareas van a tener, qué porcentaje tienen de importancia y también añado algunas coevaluaciones. O sea, ellos también desde el principio saben que no solamente yo voy a juzgar, por decirlo así, sino que sus compañeros también van a tener voz y voto en el proceso de juicio en lo que son trabajos grupales. Entonces, si construyes ese tipo de sistemas de evaluación, no solamente desde tu voz, sino también desde la voz de los compañeros, sabiendo que son aprendices adultos, también diciéndoles que son responsables de los juicios que hagan, porque esa coevaluación tiene un efecto multiplicativo, de tal manera que, pues si a mí me evaluaste, voy a decir con 1, y yo tenía 100 en la calificación, me voy a quedar con mi 100. Pero si yo evalué que Caterina no trabajó tan bien, que no cumplió, que sus aportaciones fueron, pues, no tan importantes y enriquecedoras, y en vez de un 1 le doy un 0.9, pues entonces en vez del 100 me va a quedar un 90. Entonces, es también hacerlos responsables de su juicio y de la manera en que trabajan con el equipo. Esa es mi recomendación de entregar en tiempo y forma la estructura de la planeación de evaluación. Y la verdad es que nos podemos quitar muchos dolores de cabeza con esas anticipaciones, Carolina. Y hablando de la anticipación, hablando de la creación de tablas de instrumentos a partir de una reflexión pedagógica sobre los procesos educativos. Y siempre presentes además en los temas de educación está el tema de las tecnologías. Entonces, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías y sobre todo ahora en el boom de la inteligencia artificial que está en todo, que se puede aplicar en absolutamente todo, para bien, para mal, etcétera? Pero sí, entonces, ¿qué papel juegan las tecnologías y la inteligencia artificial en este campo de la evaluación? La pura pregunta nos podría dar para 4 podcasts más, porque en realidad es muy complejo. Fíjate que ya desde hacía varias décadas que empezamos a tener navegadores, acceso, ¿verdad?, a correos electrónicos, a documentos compartidos. Ya desde ahí teníamos
más cuidados con respecto a los temas de plagio, con respecto a los temas de copia, de sustitución de identidad. Muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos de esa autenticidad y de esa, no voy a decirle de esa validez de que a quien estamos evaluando y a quien estamos dando la calificación es realmente quien se la merece. Partiendo de ahí, vamos a decir que hemos vivido, yo le sumo como unas 3 décadas, desde los 90, en que pues empezamos a preocuparnos como docentes y como institución sobre esa mala apropiación de ideas. De pronto, pues tener a la mano tanta información podía ser muy tentador hacer un copy-paste, presentarlo como tarea propia. Y pues en una de esas que los profes están muy ocupados, pasarle por encima y ponerle un 100 cuando no escribió nada, ¿no? Ni hizo nada, ni siquiera era suyo, era una tarea de un alumno que ya había pasado la materia y estamos corrigiendo otra vez, pero con otro nombre, ¿no? Bueno, se insertaron una serie de herramientas justamente para analizar el plagio. Creo que ahora todos los profesores traemos ya incorporado en nuestras plataformas ese tipo de herramientas que nos permiten tener reportes de autenticidad, originalidad. Pero eso vamos a decir que yo lo veo como una primera etapa en la que hemos ido también trabajando con los alumnos en una cultura de la honestidad, de la integridad académica, indicando que pues, las fuentes están justamente para eso, para consultarlas, no para apropiarse de ellas y que un trabajo tenga 80 o 90% de elementos copiados, ¿no? Eso ha sido, yo le digo, esas primeras 30 años. Desde hace 2 años que empezó ya ChatGPT a pegar fuertemente en la cultura digital y que lo usamos pues cada vez más. Sí, la preocupación está mucho más fuerte, pero también ya tenemos sistemas que nos permiten entender, pues si eso que presentó el alumno ha sido elaborado con apoyo de este tipo de herramientas, eso por un lado. Pero eso fíjate que no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es que los profesores, sí, yo creo que muchos ya han usado el ChatGPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial generativa para diseñar exámenes. Tú le pones al ChatGPT, dime por favor, hazme 5 preguntas de opción múltiple sobre la geografía de Costa Rica, ¿no? Y entonces, pues alegremente en 3 segundos empieza el ChatGPT a arrojarte exactamente preguntas de opción múltiple con 3 opciones y tienes ahí tus preguntas. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces las copio, las pego y se las pongo a los alumnos. Dices, espérate. Para eso sirven los cursos de evaluación. Lo que hemos analizado con mis alumnos cuando hemos hecho ese tipo de ejercicios es que aparentemente las preguntas están bien planteadas, pero ya si te pones realmente así con la lupa de la parte técnica de evaluación a verlos, no es así. Hemos encontrado muchos errores, muchísimos. Hemos encontrado que más que distractores son respuestas alternativas ridículas, que nada tienen que ver con lo que le estás preguntando y pues prácticamente estás regalando la pregunta, ¿no? Porque hay una sola respuesta más o menos coherente y a veces también, no a veces, en la gran mayoría de las veces las preguntas y las respuestas son de memoria. No hay mayor nivel de pensamiento para llevar al diseño de una pregunta de opción múltiple que sea de comprensión, de análisis o de uso de conocimiento. Se queda simplemente la recuperación de información y la memoria. Claro. Entonces, realmente que tú digas, ¿hay amenazas? Sí, hay amenazas si la gente sigue sin entender que es una herramienta que va empezando, que no te va a sacar de pobre, que no te va a hacer un examen de calidad, que nadie validó ninguna pregunta, que las respuestas están dadas así como al azar y que sin duda no es un instrumento que te permite evaluar lo que tienes que evaluar. Entonces, ahorita por más que le busquemos, por ahí no. Lo que sí me gusta es la cantidad de plataformas que están apostándole a la evaluación adaptativa. Eso sí me gusta. Porque eso es algo que nos faltaba, ¿no? O sea, si queremos hacer una evaluación más personalizada
donde el alumno no tenga que demorarse tanto, porque todos los del salón tienen que hacer un examen de 40 preguntas. De repente yo necesito hacer una de 20 y con eso tengo. O de repente yo no paso de la tercera pregunta, perdón, pero ¿para qué vas a hacer las otras 37? Entonces, ahorita esos sistemas adaptativos podemos programar ese tipo de bancos de reactivos para decir que un alumno que responde la pregunta 1, 2, 3, pues ya tiene conocimiento suficiente del primer tema, vámonos a la 8, vámonos a la 12, vámonos a la 15, porque todo lo demás está evaluando prácticamente lo mismo, ¿no? Eso, y además que ya también hay plataformas que nos están permitiendo trabajar con estilos de aprendizaje. Entonces, puedo generar una pregunta, una misma pregunta, pero favoreciendo de repente la lectoescritura, en otros casos favoreciendo la parte visual, o en otros casos favoreciendo la parte auditiva. Y entonces, más contentos todavía los alumnos porque nos estamos apegando a sus estilos. Eso también me gusta mucho de estas nuevas plataformas. Estoy explorando una hace poco que se llama Noodle Factory. Ok, se escribe Noodle Factory, ok. Estuve explorando esa herramienta hace poco y la verdad es que la versión gratuita está muy interesante, muy interesante. Yo la recomendaría que se siga explorando. Ahora ya si quieren la de paga, pues ya debe ser súper wow. Pero me gustó de Noodle Factory varias cosas. Me gusta que puedes subir, por ejemplo, lecturas. El profesor puede subir una lectura, vamos a hacer 2, 3 lecturas de su curso. Noodle Factory te genera las preguntas a partir de esa subida, pero por supuesto que no lo hace ChatGPT, te da la opción de modificarlas. Uh-huh. Claro, porque no puedes nada más decir, pues con lo que me da el sistema es correcto. No, de repente es una ayuda, es una empujadita ahí de que te formatea las cosas. Desde la inteligencia artificial dice, mira, de esta lectura que me subiste, encuentro que estas preguntas serían importantes, pero tú finalmente tomas la decisión de cuál sí es y cuál no es, ¿no? Y ya a partir de eso, entonces ya puedes hacerle modificaciones, le puedes integrar algunos elementos de sonido, de figuras, y puedes concatenarlas para justamente hacer esos procesos más personalizados de, pues Juan necesita las 5 preguntas, no, pues Pedrito con 2 tiene, y pues Katy necesita hacer 30 porque como que no está claro el asunto, ¿no? Entonces, pero no es así nomás de clic y ya terminé de resolver mi problema. No, claro. Igual, yo creo que la evaluación va a seguir demandándonos tiempo, dinero y esfuerzo todavía muchos años más. Claro, y me gustó mucho que mencionara este aspecto final porque se habla mucho en los ámbitos estudiantiles, bueno, en los ámbitos educativos, pero especialmente en la educación superior, sobre todo esto del plagio de ideas a través de la inteligencia artificial, que tampoco es ninguna novedad, ¿verdad? Simplemente es plagio con una nueva herramienta, pero me parece vital que haya mencionado esto de el mal uso de estas herramientas por parte de las y los docentes, porque como decía usted, para un docente académico que está lleno de investigación, trabajos, revisiones, obligaciones, lo más sencillo puede ser recurrir a esta herramienta para que le agilice un poco su labor. Pero como decía usted, si le deja a la inteligencia artificial, que no es la inteligencia del docente, que conoce la gente, que conoce el proceso, que los ve en clase, no va a ir a ningún lado, no va a servir en lo absoluto. Sí, yo creo que al final podría darte más trabajo, porque imagínate un alumno enojado con un examen mal hecho, imagínate un papá o un directivo, pues que con justa razón te van a ir a reclamar y uno no va a tener más argumento que decir, es que eso sugirió el ChatGPT. No, pues no. Exactamente. Entonces, no, yo creo que eso todavía va a faltar, va a correr muchos años, Carolina, y aún así yo no creo que el poder de decisión de un profesor, su sabiduría, su conocimiento de la disciplina y del perfil de sus alumnos vaya a ser reemplazado por una máquina tan fácil. No, está complejo, muy complejo.
Es parte de la cultura de esta era digital. Hay que aprender hasta dónde una herramienta nos puede ayudar y dónde nosotros empezamos a tomar decisiones y no la herramienta, ¿no? Caterina, la última pregunta era recomendaciones para los y las docentes, pero en realidad toda esta conversación con usted ha sido un sinfín de recomendaciones en diferentes aspectos, lo que son los retos, sobre el uso de la tecnología, sobre la importancia de tener claro el modelo educativo, los fundamentos filosóficos para los cuales sustentar la evaluación. Entonces, quisiera agradecerle muchísimo de parte de DUM, de la Universidad de Costa Rica, y también por todas las personas docentes que se van a beneficiar escuchando este tema. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en DUM Radio. Gracias, Carolina. DUM Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DUM.